Digan conmigo, así dice el Señor. Cuando veas algo bueno en tu hermano, ese soy yo en él. Cuando veas algo malo, esa es su naturaleza adánica. El viejo hombre. Tenle paciencia, porque esas son áreas que aún no he redimido en él. Digan conmigo, Dios está tratando conmigo y también con mi hermano. Nos está haciendo crecer y madurar. Así dice el Señor. Todos nosotros estamos en un caminar en diferentes niveles, creciendo en el área espiritual. Por eso que el Señor dice, cuando tú veas algo que tu hermano hace bueno, ese no es él, ese soy yo en él. Cuando tú veas que tu hermano hace algo malo, ese es él. Ese es el hombre adánico que vive dentro de él. Ese es el hombre viejo que aún no ha sido subyugado. Es el hombre viejo el cual todavía yo no he redimido para que deje esas áreas que lo afectan. Vamos a comenzar con enfatizando de que no hay ninguno bueno. Los cristianos no son buenos. Los impíos menos todavía. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro blanqueado abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿cuántos buenos hay sobre la faz de la tierra? Ni uno. Digan conmigo, no hay ni uno bueno. Comenzando por mí, yo no soy bueno, pero algo bueno sí tengo, que tengo a Cristo en mi corazón. Ya yo no vivo en mi propia justicia. Ahora tengo la justicia de Cristo en mí. Por lo tanto, cuando yo me equivoco, esa es mi carne. Ese es el hombre adánico. Ese es el viejo hombre. Cuando vean algo bueno en mí, ese es Cristo viviendo su vida a través de mí. Vemos aquí que Pablo enfatiza la universalidad del pecado del hombre. Vemos que él habla universalmente. Todo hombre se ha desviado de los caminos de Dios. Ninguno ha buscado a Dios. Todos han cogido sus propios caminos. No hay ninguno bueno. Por eso que Pablo hace énfasis en la carta a los romanos. Porque en la carta de los romanos le enseña al ser humano por qué necesitamos a Cristo. Por qué necesitamos la salvación a través del Mesías, a través de Jesucristo, que es el único salvador del mundo. Nota, el cuerpo de Cristo, incluyendo a los líderes, pastores, solo hay vasijas de barro. Nosotros, los líderes, lo que Dios ha puesto al frente, somos de vasijas de barro. Nosotros tenemos a Cristo, pero somos humanos, tenemos carne, nos equivocamos, tenemos errores. Mas sin embargo,
Dios quiere que nosotros obedezcamos las autoridades que Dios ha puesto, porque todos nosotros que estamos a cargo de una iglesia tenemos que darle cuentas a Dios por el desorden que hay. Tenemos que darle cuentas a Dios cuando hay alguien cometiendo pecado y van camino al infierno. Tenemos que decirles como líderes: tú tienes que volverte a los caminos de Dios, o si no te vas a perder en una eternidad apartado de Dios. Eso es velar por el alma de las ovejas de Cristo. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 y versículo 21. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Digan conmigo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que ya sabemos que no hay ninguno bueno. Nadie busca a Dios. Nosotros nunca buscamos a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros. Es Dios que nos ve en el camino a la perdición y dice: ven a mí ustedes que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Yo les daré vida eterna. Yo los voy a cuidar. No se aparten de mi mano, y yo les voy a garantizar que a mí ninguno de ustedes se me van a perder, porque todo lo que mi Padre me da no se pierde. Dice segunda carta a los Corintios, versículo 21, capítulo 17, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado. ¿Quién es el único que no conoció pecado? Cristo. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Entonces Cristo no pecó. Cristo fue hecho pecado. ¿Por qué? Porque Él tomó todos los pecados del mundo y fueron puestos sobre Él. Tu pecado y mi pecado, porque no somos buenos. Cristo lo tomó siendo un hombre perfecto. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces nosotros somos justos no porque somos buenos. Nosotros somos justos porque Cristo mora en nosotros. Cuando alguien ve algo bueno en nosotros, ¿a quién están viendo? A Cristo Jesús. Y cuando alguien ve algo malo en nosotros, ¿qué están viendo? A nosotros mismos, al hombre adánico y al hombre viejo que aún no ha sido redimido. Entonces vemos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero eso significa que Dios va a ir transformando nuestras vidas. Dios va a ir santificándonos, nos va llevando de gracia en gracia, de gloria en gloria. Eso es algo progresivo. Entonces no podemos esperar que nuestros hermanos sean perfectos. Pero como Dios lleva a cabo la obra de la perfección, nos lleva a un camino perfecto obedeciendo las autoridades. Cuando los pastores, cuando los líderes están diciéndote lo que dice la Biblia es que Dios es un Dios de orden, hay que obedecer que Dios es un Dios de orden. Porque todo aquel que se rebela en contra de las autoridades y desobedece a los pastores está en rebelión, y dice la Biblia que eso es como brujería. Empiezan las cosas en tu vida de mal en peor. Se meten los demonios en tu casa, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con tu esposo, comienzan las griterías, comienza el Satanás en destruir todo el hogar. Por eso es que los líderes hay que respetarlos y hay que honrarlos. Dice Filipenses 1:6. Dice Pablo, estando persuadido, en otras palabras dice Pablo, estando convencido de esto, observen bien, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, durante este proceso de santificación, para ser semejantes a Cristo, Dios pone a líderes, pone a pastores imperfectos delante de una obra, porque hay necesidad. Alguien tiene que tomar el liderazgo para llevar el proceso de santificación.
Porque aquel que comienza la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Y Él lo hace no como el pueblo quiere que Él lo haga. Él hace este proceso de santificación en sus decisiones, en su soberanía. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Obedecer. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 23. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro aquí es: ustedes, el pueblo de Dios, los que son esclavos, nosotros somos esclavos de Cristo. ¿De quiénes somos esclavos nosotros? Bien, entonces Pedro dice: ustedes, los que son esclavos de Cristo, los que sirven a Cristo, los discípulos de Cristo, dice, deben someterse a sus amos con todo respeto. ¿Cómo tienen que tratar los pastores a los líderes que Dios pone al frente? Con todo respeto. Dice Pedro, hagan lo que ellos les ordenen. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Hagan lo que ellos les ordenan. No solo si son bondadosos y razonables. Muchas veces los líderes no vamos a ser bondadosos y a veces no vamos a ser razonables. Pero Dios dice, obedece a los líderes que yo he puesto al frente. ¿Por qué? Porque ahí viene la bendición de Dios. Dios dice, aunque no seas razonable contigo los líderes, aunque no sean bondadosos contigo, yo te voy a bendecir porque tú estás sufriendo, tú estás siendo partícipe de mis sufrimientos. A Cristo Jesús, ¿fueron razonables con Cristo Jesús? ¿O lo mataron, lo crucificaron? A Cristo Jesús lo escupieron, hablaron mal de Él, y Él era el creador del cielo y la tierra. Y Jesucristo nunca se rebeló en contra de su Padre. ¿Qué hizo Jesucristo? Le decía a sus discípulos, yo hago lo que veo que mi Padre hace. Yo hablo lo que veo que mi Padre habla. Porque yo vine aquí no a hacer mi voluntad. Jesucristo dijo, yo vine aquí a esta tierra a hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros estamos en Cristo. Por eso que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Yo también tengo amos. Yo también tengo autoridades. Yo también tengo líderes. Y cuando ellos me dicen, pastor, Dios dice que el orden de la iglesia es este. Yo tengo que obedecer el orden de la iglesia. Por eso que recibo las bendiciones que recibo. Porque me sujeto a la autoridad que Dios puso. Sean perfectos o sean imperfectos. Sean razonables o no sean. O sean bondadosos o no lo sean, yo voy a recibir la bendición de Dios porque voy a obedecer. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Aún si los líderes son crueles, Dios dice, obedézcanlo. El cristianismo no nos da derecho al cristiano a irnos en contra de las autoridades. El cristianismo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos enseña que no hay excusa para el cristiano desobedecer las autoridades a los superiores que Dios ha puesto. Había un pueblo que era el pueblo de Coré, donde había de más de 100 personas que se fueron en contra de Moisés. Y se abrió la tierra y Dios los mandó para el infierno en carne y hueso, vivos. Se abrió la tierra porque desobedecieron las autoridades. Dice el versículo 9 de Primera de Pedro capítulo 2, pues Dios se complace, escuchen bien, pues Dios se complace. ¿Qué le sucede a Dios? Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Eso le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ser conscientes de la voluntad de Dios es sujétanse y obedezcan los líderes que yo he puesto al frente. Y por eso que dice, pues Dios se complace con ustedes. ¿Cuándo? Cuando obedecemos las autoridades que Dios puso. Siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto.
Entonces, ¿el pueblo de Dios tiene excusa para rebelarse en contra de las autoridades? No tenemos excusa. Dice el versículo 20, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando los líderes no son bondadosos y a veces son injustos? ¿Qué tenemos que hacer? Soportarlos. Digan conmigo, tenemos que soportarlos con paciencia, porque eso agrada a Dios y Dios me bendice. El que se somete, escuchen bien, el que se someten al orden establecido por Dios recibe el favor divino. ¿Qué recibe el que se somete a las autoridades de Dios? Dice, se abstiene de enojarse con ellos. No es hostil con los líderes. No anda en descontento con los líderes. No es orgulloso, no es orgullosa. No se rebela en contra de los líderes. En otras palabras, se somete en fe. ¿Cómo tiene que someterse el pueblo a los líderes? En fe. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que está en el cuidado de Dios sujetarnos a nuestros líderes por fe. ¿Por qué? Porque sabemos que el que puso los líderes también va a tener cuidado del pueblo, va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Dice el versículo 21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. ¿A qué nos llamó Dios a hacer? Lo bueno. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Nadie que sirve a Cristo Jesús en esta tierra va a vivir una vida sin sufrir. Nosotros que servimos a Cristo vamos a sufrir en todos los lugares. Vamos a sufrir con nuestros familiares. Vamos a sufrir con nuestros amigos. Porque eso es lo que dice la Biblia. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Cuando alguien nos hace algo malo, nosotros tenemos que hacerle algo bueno. Nosotros tenemos que pagar el mal con el bien. Y eso significa, aunque no sean bondadosos con nosotros o sean injustos con nosotros, nosotros tenemos que hacer lo bueno. Dice, pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Dice Pedro, tal como Cristo sufrió por ustedes. ¿Cuánto sufrimiento tuvo Cristo por nosotros? A Cristo lo trataron injustamente. ¿Cuántas cosas le hicieron a Cristo? Ahora pongámonos a pensar un momento. De los sufrimientos que tuvo Cristo, ¿cuántos de esos sufrimientos en realidad hemos pasado nosotros? Ni 1%. Nosotros jamás vamos a sufrir como sufrió Cristo. ¿Cuál es el tema de hoy? Digan conmigo, así dice el Señor. Cuando veas algo bueno en tu hermano, ese soy yo en él. Cuando veas algo malo, esa es su naturaleza adánica, su viejo hombre. Tenle paciencia, porque esas son áreas que aún no he redimido en él. Continúa diciendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, él nunca pecó. ¿Quién fue el que nunca pecó? Cristo. Dice, Cristo, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Nosotros los cristianos estamos en un proceso de santificación. Cuando nosotros pecamos, ¿quién es el que peca? ¿Cristo en nosotros o nuestra naturaleza adánica, nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo hombre que quiere volver a salir de nosotros? Sabemos que el que peca somos nosotros. Entonces, por eso que Pedro dice, tengan paciencia. Cuando tú ves algo malo en tu hermano que es cristiano, tenle paciencia. Hay áreas que yo aún no he redimido en él o en ella. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios muchas veces engañan
a sus propios hermanos. Y cuando hay un cristiano que engaña a otro hermano, no quiere decir que no conoce a Dios. Simplemente quiere decir que aún no ha crecido a ese nivel de espiritualidad. Por lo tanto, son áreas que Cristo, el Espíritu Santo, no ha redimido en ese hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenerle paciencia. Porque el único que no pecó es Cristo. Y nosotros somos todos pecadores. Versículo 23 dice: Jesús no respondía cuando lo insultaban. ¿Qué hacía Jesús? No respondía. Jesucristo no respondía cuando lo insultaban. Y cuando nosotros no respondemos cuando nos insultan, ese es Cristo en nosotros. Porque eso fue lo que hizo Cristo. A Cristo lo insultaban y Él nos respondía. Y si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, cuando nosotros nos insultan, quiere decir que nosotros tenemos a Cristo adentro cuando no respondemos con insulto. Dice, no respondía cuando lo insultaban. Dice, ni amenazaba. Jesucristo no amenazaba cuando lo amenazaban a Él. Dice, no se vengaba cuando sufría. Entonces, cuando nosotros no nos ponemos bravos, no respondemos cuando nos insultan, no amenazamos cuando nos amenazan a nosotros, cuando no nos vengamos cuando la gente quiere vengarse de nosotros, entonces ese es Cristo en nosotros. Pero si nosotros nos ofendemos y respondemos por los insultos, cuando nosotros amenazamos, cuando nosotros tratamos de vengarnos, ese es el viejo hombre en nosotros, ese es el hombre adánico en nosotros. Y la Biblia nos enseña que el hombre viejo no se puede redimir. Al hombre viejo, al hombre adánico, al hombre pecador, hay que subyugarlo, ponerlo en orden, con control, a la fuerza, subyugarlo para que no salga y haga las cosas indebidas que desagradan a Dios. Recordemos que Cristo mora en nosotros y que somos vasijas de barro. ¿Qué somos nosotros? Vasijas de barro. Todos somos humanos. Ahora, Cristo mora en vasijas de barro. Cristo mora dentro de nosotros. Pero aún nosotros tenemos carne, tenemos hueso, tenemos sangre. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro tenemos en vasos de barro? A Cristo dentro de nosotros. Ese es el tesoro que tenemos. Dice, pero tenemos este tesoro a Cristo en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros, siendo vasijas de barro, reconocemos nuestra fragilidad. Nosotros, como vasijas de barro, reconocemos nuestra debilidad en nuestra humanidad. Por eso es que lo que nos hace fuerte a nosotros es Cristo en nosotros. Pero si nosotros fuésemos vasijas de hierro, diríamos, esta vasija es perfecta y no se puede quebrantar porque no es frágil, es hecha de hierro. Entonces, si nosotros vemos ese punto de esa manera, nosotros estamos recibiendo la gloria a nosotros mismos. Porque yo soy fuerte, porque yo lo puedo, porque yo no necesito a Cristo, yo no necesito congregarme, yo no necesito ir a la iglesia, porque yo soy una vasija de hierro. Pero la Biblia dice, pero tenemos a Cristo en vasos de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. ¿Quién necesita más a Dios? ¿Nosotros necesitamos a Dios o Dios los necesita a nosotros? Nosotros. Entonces tenemos que buscar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. No cuando las cosas nos van mal. Tenemos que buscar a Dios cuando todo nos va mal, cuando todo nos va requete mal, cuando todo nos va requete mal y cuando todo va bien. Porque Él es el que nos salvó. Él nos compró a nosotros.
Entonces, Cristo quiere vivir su vida a través de nosotros. Ya nosotros no podemos vivir nuestra propia vida. Ya nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Ahora tenemos que cederle a Cristo que viva su vida a través de nosotros. En otras palabras, Cristo dice: dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón, déjame hacer mi voluntad a través de mí, obedéceme, hazme caso, tengo buenos planes para tu vida, pero estás prolongando esos buenos planes por tu desobediencia. Entonces tenemos que llegar a un rendimiento total, pueblo amado. Todo el pueblo de Dios está procediendo hacia una misma meta. ¿Qué meta es esa que el pueblo de Dios está en proceso? ¿Hacia qué meta? Hacia ser como Cristo Jesús. Ser así un hombre perfecto. Que nuestro caminar sea perfecto. Observen lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 12 al 16. No que yo lo haya alcanzado. ¿Qué dice Pablo? Yo no soy perfecto. Yo no estoy diciendo en ningún momento que ya yo soy como Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y era un apóstol. Y si Pablo era un apóstol y él reconocía que él todavía no ha alcanzado ser como Cristo, él está diciendo: yo hago cosas buenas, pero el que hace las cosas buenas a través de mí no soy yo, es Cristo en mí. Yo no lo he alcanzado. Yo cometo errores, yo cometo faltas, dice Pablo. Entonces, cuando ustedes vean yo que Pablo cometo errores, cometo faltas, ese soy yo. Esa es mi naturaleza adánica. Ese es el viejo hombre en mí. Dice el versículo 12 nuevamente: no que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo. Pablo reconocía que no era perfecto, pero se estancaba o procedía mirando hacia adelante. Dice: por ver si logro, dice, ni que ya yo sea perfecto, no, sino que yo prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que él prosigue a la meta, él proseguía a la meta para echarle garras a Cristo, para tener a Cristo, para tener la plenitud de Cristo, así como Cristo tomó posesión de nosotros. Eso mismo quería Pablo: proseguir hacia adelante para tomar posesión de Cristo Jesús, porque ya Cristo Jesús lo había poseído a él, era de él. Eso significa asir. Dice el versículo 13: hermanos, yo mismo, Pablo hablando, hermanos. ¿A quién le está hablando? ¿A lo impío o a la iglesia? A la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Y dice: hermanos, yo mismo, el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no soy todavía como Cristo. ¿Qué estaba dejando entender Pablo? Cuando vean algo bueno en mí, ese es Cristo. Y cuando vean algo malo en mí, esas son mis obras carnales. Esas son las áreas que aún el Espíritu Santo no ha redimido en mí. En otras palabras, téngame paciencia. Pero mire lo que dice Pablo. El versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Nuestras faltas, nuestros errores. Y dice: extendiéndome a lo que está delante. ¿Quién está delante? Cristo Jesús. Dice: pero una cosa yo hago. Yo no soy perfecto, dice Pablo, pero yo hago una cosa. Yo dejo lo que queda atrás, mis faltas y errores, y me extiendo a lo que está delante, que es Cristo Jesús. Y si nosotros nos quedamos mirando nuestras vidas pasadas, nos estancamos.
Nosotros tenemos que proceder, tenemos que mirar lo que está delante, mirar cuántas veces le faltamos el respeto a nuestra esposa, cuántas veces le faltamos el respeto a nuestros esposos, cuántas veces fuimos desobedientes con nuestros padres. Pero ya nosotros en Cristo Jesús somos una nueva criatura. ¿Qué dice Pablo? Olvida lo que quedó atrás. No le saques en cara las cosas del pasado a tu pareja, no le saques cosas pasadas a tus padres. Sigue mirando hacia adelante, porque tú tampoco, igual que yo, Pablo, no he alcanzado ser como Cristo Jesús, pero dejo eso atrás porque no quiero estancarme. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo cometía errores y faltas, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Que vamos a hacer lo mismo. Pero no nos quedemos estancados. Confesemos nuestras faltas, nuestros errores. Porque todos nosotros hacemos cosas buenas, pero ¿quién en realidad es el que hace lo bueno a través de nosotros? Cristo Jesús. Y cuando hacemos lo malo, el hombre adánico, nosotros mismos, el hombre viejo. ¿Y qué hay que hacer al hombre viejo? Subyugarlo a la fuerza, tenerlo bajo control a la fuerza, diciendo: yo soy una nueva criatura en Cristo. A mí la carne no me va a dominar, el Espíritu va a dominar mi carne, el Espíritu Santo va a dominar todo mi ser. Dice, versículo 14: prosigo a la meta, dejando todo lo que está atrás, dice Pablo. Yo me extiendo hacia adelante, yo prosigo a la meta. Él usa esta analogía de un corredor que prosigue a la meta, que corre hacia la meta. ¿A cuál meta? A ser como Cristo Jesús, para alcanzar el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Ser como Cristo Jesús, ese es nuestro supremo llamamiento. Digan conmigo: mi supremo llamamiento es ser como Cristo Jesús. Dice el versículo 15: así que todos los que somos perfectos. Aquí aparentemente suena como una contradicción, pero él no está diciendo que todos nosotros que somos perfectos, que hemos alcanzado la plenitud de Cristo, que somos como Cristo Jesús, que no cometemos fallas y errores. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando: así que todos los que somos perfectos, en otras palabras, todos nosotros que hemos alcanzado otro nivel de madurez en nuestra vida espiritual, dice, esto mismo sintamos, que tengamos la misma actitud. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En otras palabras, nosotros que ya hemos alcanzado un nivel espiritual, que nuestro caminar está a otro nivel con Dios, Él se le está llamando una perfección de madurez. Pero aquí, ¿quién ha alcanzado la plenitud de lo que significa el contexto de la madurez? Sabemos que hay áreas que aún no han sido maduradas. Hay áreas en nosotros que Dios tiene que tratar con ellas. Como siempre decimos, Dios está tratando conmigo, estoy creciendo y estoy madurando. Digan conmigo: Dios está tratando conmigo, estoy creciendo y estoy madurando. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros que somos perfectos tenemos que ayudar a los demás. Y lo que dijo en la parte B del versículo 15: y si otra cosa siente, eso también os revelará Dios. Lo que está diciendo es: si alguno está en otro sentir, que no es ser como Cristo Jesús, si otro tiene otro sentir que no sea santificarse más cada día, Dios te lo va a dejar saber. El Espíritu Santo te va a dejar saber que no estás en el mismo sentir que los demás hermanos que quieren ser como Cristo Jesús. Entonces Cristo nos va a dejar saber cuando nos estamos desviando, para que volvamos a la carrera, para que volvamos al camino angosto. Versículo 16: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Observen bien, pero aquello, hay áreas que ya nosotros hemos llegado a la madurez. Dice, pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, un mismo orden. Dice, sintamos una misma cosa.
Esto significa, ayudémonos unos a otros en este caminar. Tenemos que ayudarnos en el caminar de la santificación para que los hermanos vayan creciendo en el camino de su espiritualidad. Ahora bien, aunque tengamos a Cristo dentro y estemos reflejando su gloria, los creyentes aún tienen áreas que el Espíritu Santo no ha redimido. Digan conmigo, hay áreas en mí que el Espíritu Santo aún no ha redimido. El cristiano está en camino de la vida vieja hacia la vida nueva. ¿En qué camino estamos? De la vida vieja a la vida nueva. Estamos en camino del hombre viejo al hombre renovado, al hombre nuevo, de la naturaleza pecaminosa en camino hacia la naturaleza divina. Y todo eso es un caminar. Colosenses capítulo 3. Dice Pablo: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Haced morir todo lo terrenal en nosotros. Ahora, recibimos a Cristo. Comienza el Espíritu Santo a santificar nuestras vidas. Entonces, tenemos que hacer morir todo lo que es terrenal. Ahora, ¿eso sucede de una misma vez o es algo progresivo? Constantemente tenemos que estar autoanalizando nuestras vidas para estar seguros, estar percibidos que estamos dejando todo lo terrenal atrás y caminando en la nueva naturaleza. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es avaricia? Idolatría. ¿Y para dónde van los idólatras? Para el infierno. Digan conmigo: la avaricia, el querer hacer dinero y no compartirlo, no darle a Dios lo que le pertenece, eso es idolatría. Y los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Así que todo aquel que está viviendo para hacer dinero y tiene el hacer dinero primero que Dios, va en camino a la perdición eterna. Escrito está. Y si está escrito, tenemos que obedecerlo. Ahora bien, cuando nosotros ya no andamos en fornicación en el camino de Dios, cuando nosotros no andamos caminando impuramente, cuando nosotros ya no estamos caminando con pasiones desordenadas, cuando ya no andamos en avaricia, cuando no andamos en malos deseos, ¿quién es el que está haciendo eso a través de nosotros? Ese es Cristo Jesús en nosotros. Porque nosotros, digan conmigo, yo soy avaro por naturaleza, pero teniendo a Cristo adentro, ya no me hace avaro. Ahora comparto lo que tengo. Entonces, cuando nosotros ya no andamos en avaricia, ese es Cristo en nosotros, dejándonos saber que no debemos de ser avaros. Pero cuando a veces somos avaros, eso está diciendo: ese soy yo, ese es el hombre viejo que quiere todo para él. Ese es el hombre adánico que no le importa a los demás, que solo quiere las riquezas para él. Dice el versículo 7: en las cuales vosotros también, fíjate lo que dice Pablo, dice: en las cuales vosotros también, ustedes también andaban en esa vida también, ustedes eran fornicarios, ustedes eran adúlteros, ustedes eran avaros, ustedes tenían malos deseos, ustedes también. Nos está recordando, dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Dice el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros. ¿A quién le está hablando? ¿A los impíos o a la iglesia? Pablo le está hablando a la iglesia. Dice: pero ahora, ¿ahora cuándo? En Cristo. Pero ahora dejad también
vosotros todas estas cosas que tenemos que dejar, dice el apóstol Pablo: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas que salen de vuestra boca. Cuando nosotros ya no andamos en ira, cuando no andamos en enojo, cuando no andamos en malicia, cuando no andamos en blasfemia, ese es Cristo en nosotros. Esas son áreas que ya Dios redimió. Pero cuando nosotros aún nos airamos y permanecemos en la ira, cuando nosotros nos enojamos y permanecemos enojados, cuando nosotros hacemos cosas malas y somos maliciosos y todavía estamos blasfemando siendo cristianos, ese somos nosotros. Ese es el hombre adánico en nosotros. Ese es el viejo hombre en nosotros que aún no ha sido redimido. Pero la buena noticia es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros nos va a redimir de toda la ira, de todo el enojo, de toda la malicia, de toda la blasfemia, y nos va a hacer libres. Porque en Cristo hay libertad. Amén. Cristo lo que quiere es que nosotros estemos percatándonos de la realidad. Y la realidad es que nosotros tenemos un hombre viejo adentro que quiere relucirse. Tenemos un hombre adánico, pecador, que quiere pecar. Entonces Pablo nos está exhortando y diciendo: dejen la ira, dejen el enojo, dejen la malicia, dejen la blasfemia. Ya ustedes son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, ayudar a los demás hermanos para que ellos alcancen también su crecimiento espiritual. Versículo 9: no mintáis. ¿Quién es el único que no ha mentido en toda la eternidad? Cristo Jesús. Dice Pablo: no mintáis. Cuando nosotros vivimos evitando la mentira, ¿quién está haciendo eso a través de nosotros? Cristo Jesús. Porque Dios dijo: sea todo hombre mentiroso. Digan conmigo: sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Todo hombre es mentiroso. Y el único Dios que nunca miente es Yahweh, Jehová de los ejércitos. Cristo nunca mintió. Entonces, cuando nosotros no practicamos la mentira, ese es Cristo obrando a través de nosotros. Y eso es una área que ya Cristo redimió en algunos de nosotros. Pero hay otros que entraron al reino de los cielos que aún tienen que aprender a caminar en su vida espiritual. Tenemos que ayudarnos nosotros, que ya no practicamos la mentira. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo. Ya nosotros nos despojamos de toda mentira. Dice: habiéndoos despojado del hombre con sus hechos. Y es un proceso. Cuando tenemos que despojarnos de algo, algunas veces es instantáneo, pero a veces progresivo. Entonces, ¿qué tenemos que tener con nuestros hermanos? Paciencia. Versículo 10 dice: y revestido de nuevo. Tenemos que dejar el viejo hombre atrás, despojarnos del viejo hombre. ¿Y qué tenemos que hacer? Revestirnos de nuevo. Dejar al hombre viejo, que es la naturaleza pecaminosa, al hombre mentiroso, y revestirnos del hombre nuevo, que es la nueva naturaleza, la naturaleza divina. Vestidos pues como escogidos de Dios. Dice: revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Ve lo que va haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos va renovando, va dejando atrás, nos va despojando del viejo hombre y nos va renovando con el nuevo, hasta el conocimiento pleno. ¿Y cuándo vamos a tener ese conocimiento pleno? Cuando salgamos de esta tierra, cuando seamos transformados, cuando dejemos todo este cuerpo pecaminoso atrás, a 6 pies en lo profundo de la tierra. Dice el versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Digan conmigo: tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable
de una profunda, afectuosa misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Vístanse como escogidos de Dios. El que está vestido de Cristo ya vive santificándose, vive amando, vive con una profunda y afectuosa misericordia sobre el ser humano. Es una persona benigna que se aparta de toda la maldad. Es una persona humilde, una persona que se viste de mansedumbre, una persona que se sujeta a Cristo, al señorío de Cristo, y una persona que tiene paciencia. De eso tenemos que vestirnos. Es así como debe caminar el cristiano. Ahora bien, cuando hay algunos hermanos entre nosotros que todavía les falta amor, ¿ese es el hermano o ese es Cristo? Cuando le falta amor a un hermano, ese es su viejo hombre, esa es su naturaleza pecaminosa. Cuando un hermano demuestra que tiene amor por los demás, ese es Cristo amando con afecto fraternal al pueblo de Dios. Porque el único bueno que nosotros tenemos es a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay hombre bueno. Entonces, nosotros cuando andamos en santidad, ese es Cristo andando, viviendo su vida a través de nosotros. Cuando nosotros dejamos de vivir en santidad, apartados para Dios, consagrados para su obra, ese es el viejo hombre en nosotros. Esa es nuestra rebelión, esa es nuestra desobediencia. Sigue diciendo en Colosenses capítulo 3. Cuando yo tengo misericordia, ¿quién es? Cristo Jesús. Y cuando no tengo misericordia, ese soy yo. Ese es el hombre adánico, ese es el hombre viejo dentro de mí. Sigue diciendo Colosenses capítulo 3, versículo 13. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soportaos unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer unos a otros? Soportarnos. Y dice, perdonándonos unos a otros. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo con nosotros. Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a nuestros hermanos? Entonces, cuando nosotros no nos estamos soportando, ese es el hombre adánico, ese es el hombre viejo en nosotros. Pero cuando nosotros nos soportamos unos a otros, ese es Cristo dentro de nosotros que dice, sopórtalo porque yo te perdoné a ti, yo te soporto a ti, yo te perdoné a ti. Así también hazlo con tu hermano. Dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, dice, y sobre todas estas cosas, ¿sobre qué? Sobre soportarnos unos a los otros, sobre perdonándonos unos a los otros. Dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿De qué tenemos que estar vestidos? De amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? El amor. Digan conmigo, el vínculo perfecto es vivir en amor. Vivir en amor. Dice el versículo 15. Y la paz, mira lo que va a suceder cuando nosotros vivimos en amor, soportándonos unos a los otros, cuando nos perdonamos unos a los otros. Dice el versículo 15 de Colosenses 3, dice Pablo, y la paz de Dios, ¿y qué? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué va a hacer cuando nos soportamos unos a los otros? ¿Qué va a hacer cuando nos perdonamos unos a los otros? La paz de Dios va a gobernar en vuestros corazones. No perdamos la paz por un hermano que se equivoca. No perdamos que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones cuando vemos que un hermano aún está reflejando su viejo hombre, su hombre adánico. Tengámonos paciencia, soportémoslos,
perdonémoslos y vamos a permitir entonces que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando la esposa no perdona al esposo, cuando el esposo no perdona a la esposa, cuando los hijos no perdonan a los padres, cuando los padres no perdonan a los hijos, y así sucesivamente, pierden la paz. Dice el versículo 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué nos dice Pablo? La palabra de Cristo mora en abundancia, no limitada, sino en abundancia. Todo en el reino de los cielos. Todo lo que Dios quiere para nosotros es todo en abundancia, comenzando con el área espiritual. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Entonces, ¿cuáles dos cosas tenemos que estar haciendo? Enseñándonos unos a los otros y exhortándonos unos a los otros con toda sabiduría. ¿Hasta cuándo, pueblo, tenemos que hacer esto? Todos los días de nuestras vidas, mientras estamos creciendo en lo espiritual, mientras que el Espíritu Santo nos está santificando, tenemos que estar exhortándonos unos a los otros, enseñándonos unos a los otros. ¿Hasta cuándo debemos de estar enseñándonos unos a los otros, pueblo? Efesios capítulo 4. Versículo 13a. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. En otra forma de decirlo es, cuando nosotros llegamos a ser un varón perfecto, una mujer perfecta, quiere decir que nosotros hemos madurado en esas áreas, áreas ya redimidas, estamos en otro nivel espiritual. Y lo que significa es ser perfecto, es que nuestro caminar sea perfecto. Así como Jesucristo dijo, sean perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. ¿Y cómo caminaba Cristo? En perfección. ¿Y a quién nosotros tenemos que imitar? A Cristo Jesús. Dice el versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo tenemos que seguir la verdad? En amor. En amor. Cuando uno le retiene la palabra de Dios a un hermano, ¿lo está amando o lo está odiando? Y cuando uno le da la palabra de Dios a un hermano porque le interesa su salvación, ¿lo está amando o lo está odiando? Amando. Nosotros tenemos que predicar esta palabra. Nosotros tenemos que hablar de lo que escrito está. La Biblia dice, escuchen o dejen de escuchar. Todo aquel que te lisonjea los oídos, que te dice lo que tú quieres escuchar, es una persona que no ama tu salvación, que te odia. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar jamás. Y un día la palabra de Dios nos va a juzgar. No va a ser el Papa, no va a ser los pastores, no va a ser ningún hombre. La palabra de Dios un día nos va a juzgar. ¿Seremos condenados por ella o seremos salvados por ella? Nadie se va a escapar de ir delante de Dios en un juicio. Nadie se va a escapar. Estemos preparados, pueblo de Dios. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Qué hace el cuerpo con todas las coyunturas? Se ayudan mutuamente. ¿Y nosotros somos el cuerpo de quién? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si las coyunturas del cuerpo se ayudan unos a los otros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarnos unos a los otros mutuamente. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Cuando yo no te ayudo a ti, ese es el hombre viejo en mí. Tenme paciencia. Pero cuando yo te ayudo a ti, es Cristo a través de mí que puso el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Porque nosotros no queremos ayudar a nadie. El hombre en su naturaleza pecaminosa, en su viejo hombre, no quiere ayudar a nadie. Pero Cristo pone en nosotros el querer como el hacer por su perfecta
perfecta voluntad. ¿Quién dice gloria a Dios? Estamos en camino, dice, estamos en caminos hacia un crecimiento espiritual. Dice, nosotros ayudémonos en este camino mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Estamos en un camino. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué tenemos que hacer con el viejo hombre? Despojarnos. Cuando nosotros hacemos algo bueno, ¿quién es? Y cuando hacemos algo malo, el viejo hombre. Por eso que tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que ayudarnos mutuamente. Mientras que el hermano deja y se despoja del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos engañosos. Un cristiano recién convertido no puede dejar el viejo hombre atrás en un instante. Es algo progresivo. Pero los que no tenemos excusa somos nosotros, como dice la palabra de Dios, que hemos alcanzado algún punto de perfección. Ya que hemos alcanzado esas áreas que ya Dios ha tratado con ellas, nosotros no tenemos excusa para estar en rebelión. Nosotros no tenemos excusa para tener falta de amor. Pero sí tenemos que ayudar especialmente a los hermanos nuevos, a las promesas que Dios está levantando. Digan, ¿cuál es el tema de hoy? Digan conmigo, así dice el Señor. Cuando veas algo bueno en tu hermano, ese soy yo. En él. Cuando veas algo malo, esa es su naturaleza adánica. Tenle paciencia, sopórtalo, porque esas son áreas que aún no es redimido en él. Sigue diciendo en Efesios 4, versículo 23, renovaos en el espíritu. ¿Qué tenemos que estar renovando? En nuestro espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambiar nuestro pensamiento, porque estamos en proceso. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. ¿De qué tenemos que vestirnos nuevamente, pueblo? Del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ayudar a los hermanos, exhortándonos, perdonándonos, ayudándonos unos a los otros. Cada uno en su área que Dios lo puso a trabajar en el cuerpo de Cristo. Con justicia, con santidad y sobre todo con la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Nuevamente, ¿qué tenemos que dejar atrás? La mentira. Tenemos que hablar verdad con unos a los otros. ¿Dónde comenzó esa mentira? Con el mismo Satanás, que Dios lo reprenda. Y después en el jardín del Edén, Adán también era mentiroso. Todo el hombre se convirtió mentiroso. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 28. El que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, si hay un hermano nuevo dentro de la fe que todavía está robando, pero ya es hermano, todavía tiene un área que no ha sido redimida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Condenar al hermano o ayudar al hermano a levantarse? ¿Cómo? Exhortándolo y también perdonándolo. Versículo 31. Quítanse de vosotros toda amargura. ¿Qué tenemos que quitar de nosotros? Toda amargura. Enojo. ¿Qué otra cosa hay que sacar de nosotros? Y la ira. ¿Qué otra cosa hay que sacar de nosotros? La ira. Digan conmigo, yo tengo que sacar toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando un hermano refleja esto, es él, el hombre viejo, el hombre adánico.
Pero el hombre cristiano que ya no anda en amargura, ya no anda enojándose, ya no anda con ira, ya no anda con gritería, ya no anda haciendo malicia, ese es Cristo a través del hermano. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Versículo 32. Antes, dice, antes ser benignos unos con otros. En otras palabras, no hacernos cosas malas unos a otros. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo dice en Romanos 7, comenzando en versículo 14-25. Escuchen bien, mis hermanos. Que nunca se nos olvide que el pecado mora en el hombre hasta el día que muere. Que no se nos olvide que cuando nosotros hacemos algo bueno en el reino de los cielos, ese es Cristo haciendo esas cosas buenas a través de nosotros. Y cuando hacemos algo malo, ya no somos nosotros, ya es nuestra naturaleza pecaminosa. Es el hombre adánico, es el viejo hombre. Dice Pablo, Romanos 7, versículo 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual. En otras palabras, Pablo dice, los mandamientos son espirituales. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Espirituales. Dice Pablo, los mandamientos de Dios son buenos. La ley de Dios es buena, es perfecta y es espiritual. Mas yo soy carnal. ¿Cómo era Pablo? Carnal. Mas yo soy carne. Yo tengo hueso. Yo tengo sangre. Dice, mas yo soy carnal, yo tengo un hombre viejo que está vendido al pecado. Si nosotros no subyugamos al viejo hombre, va a pecar. Dice el versículo 15, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pablo era un hermano que a veces hacía cosas que él mismo no entendía. Cuando Pablo hacía cosas que él mismo no entendía, ¿ese era Cristo a través de él o ese era el hombre viejo, el hombre adánico? El hombre adánico. Pero yo estoy seguro que Pablo hacía cosas buenas. Entonces cuando Pablo hacía las cosas buenas, ese era Cristo. Pero él dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces cuando Pablo hacía lo que no quería, ¿quién era esa persona obrando en él? El viejo hombre, el hombre adánico, el hombre que está vendido al pecado, el hombre que nació en pecado. Pero cuando Pablo hacía algo bueno, ese era Cristo a través de él. Dice el versículo 17, de manera que ya, dice, lo que pasa es que ya no soy yo quien hace aquello que es malo, sino el pecado que mora en mí. ¿Estamos viendo? De manera que ya no soy yo quien hace aquello que no quiero hacer, sino el pecado que mora en mí. Y vuelve a recalcar, diciendo lo mismo que estamos estudiando hoy. Cuando Pablo está diciendo prácticamente, cuando ustedes me vean hacer algo malo, ese no soy yo, ese es el Adán que hay en mí, ese es el viejo hombre. Perdónenme, ten paciencia, sopórtame como yo lo soporto a ustedes también. Ayúdame a crecer en el área espiritual. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, no, yo no lo he alcanzado. Yo estoy en un crecimiento espiritual junto con todos ustedes, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 18, y yo sé que en mí, mira lo que dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué dijo Pablo? Que en su carne no mora el bien. ¿Qué mora en nuestra carne? Lo malo. El hombre viejo, el hombre adánico es el que mora en nuestra carne. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar en lo espiritual, vivir en el espíritu, subyugando al hombre adánico, subyugando a la fuerza el hombre viejo. Dice el versículo 18 nuevamente, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí,
El querer hacer el bien está en mí. Sí, yo, Pablo, yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Yo quiero hacerlo, pero hay una ley en mí que tiene carne, que quiere pecar, que quiere tener falta de amor, que no quiere perdonar a mis hermanos. Entonces yo estoy creciendo con ustedes, yo no les he alcanzado, yo no soy perfecto como Cristo. Dice el versículo 20, 19 y 20. Porque lo que no hago, el bien que quiero, dice Pablo, pero porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, cuando Pablo está enfocado en hacer el bien, ese es Cristo a través de él que quiere hacer el bien. Pero Pablo tenía una guerra, igual que tenemos todos nosotros, que tenemos carne. Por eso que él dice, porque quiero hacer el bien. Quiero que Cristo viva su vida a través de mí. Dice, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. En otras palabras, cuando no subyugaba al viejo hombre, cuando decía algo incorrecto, cuando decía algo que ofendía a las personas, esa era su carne. Dice el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿qué quería Pablo? Hacer el bien. Y cuando nosotros hacemos el bien, ¿quién está haciendo el bien a través de nosotros? Cristo, dándole acceso a Cristo que haga el bien a través de nosotros. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, la carne está en mí. Por eso que cuando yo fallo, no soy yo, mis amados hermanos, es el hombre viejo, es el hombre adánico. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? El hombre espiritual. Dice Pablo, porque según el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre Cristo que tengo adentro, en Cristo me deleito en la ley de Dios, me deleito en los mandamientos de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. Yo me deleito en los mandamientos, dice Pablo. Yo me deleito haciendo la voluntad de Cristo, pero a veces fallo porque no lo he alcanzado. Pero veo otra ley en mis miembros. Veo a un Adán, veo a un viejo hombre que quiere salir, que se rebela en contra de la ley de mi mente. La ley de la carne se revela con la ley de mi mente, es que es espiritual. El hombre viejo se quiere rebelar en contra del viejo, el hombre nuevo que se está renovando día a día. Entonces vemos que Pablo tenía esta guerra. Mire lo que termina diciendo Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Digamos conmigo, así dice el Señor. Así dice el Señor. Cuando veas algo bueno en tu hermano, ese soy yo en él. Cuando veas algo malo, esa es su naturaleza adánica. Tenle paciencia, porque esas son áreas que aún no es redimido en él. Entonces, si Pablo tenía esta lucha, nosotros también la vamos a tener. Así, mis hermanos, soportámonos unos a los otros, amémonos unos a los otros, ayudémonos unos a los otros, corramos esta carrera hacia la victoria, hacia la vida eterna, para ver a Cristo Jesús algún día. En el nombre de Jesús, amén.